estoy nuevamente para continuar las refutaciones, mis refutaciones a los argumentos que nos presenta el amigo y hermano Armando López Golart, que no pude continuarlas haciendo, las réplicas, en mi primer video por falta de espacio. Así es que voy ahora a tratar otro argumento de nuestro querido amigo Armando López Golart, en donde nos dice lo siguiente, y es que la literalidad de este pasaje lo único que nos señala es la necesidad de morir, una muerte de sacrificio o martirio, como a la que fue sometido Jesús, y algo que el escritor del libro de Hebreos, y generalmente atribuido a Pablo, tenía muy claro. Ahí, y hablando del pecado que fácilmente nos enreda, la falta de fe, vean qué palabras dijo. Mirando atentamente al agente principal perfeccionador de nuestra fe, Jesús, por el gozo que fue puesto delante de él, la inmortalidad y el reinar sobre el reino de su Padre. Eso lo agrega el señor Armando, tú Armando agregas esa parte. Aguantó un madero de tormento, una muerte de sacrificio martirio, eso lo dices también tú, ¿no? Como queriendo decir que todos tienen que morir igual, pero mucho cuidado, Jesús murió así, pero no se nos manda a todos a morir también igual, es decir, en el martirio. Luego dice, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Sí, consideren con sumo cuidado y atención al que ha aguantado tal habla contraria de pecadores en contra de sus propios intereses, para que no vayan a cansarse y a desfallecer en sus almas. Al ocuparse en su contienda contra ese pecado, ustedes todavía no han resistido hasta la sangre. O sea, dices tú Armando, lo pones entre paréntesis, o sea, hasta la muerte. Y citas en Hebreos 12, 2 al 4. Pero tú Armando, nuevamente tuerces la Biblia. Y tuerces las palabras del mismo apóstol Pablo, en este caso, en Hebreos 12, 2 al 4. Y es que es cierto que Pablo dice que nosotros tenemos que aguantar, soportar, resistir hasta la sangre. Y dices tú luego, o sea, hasta la muerte en martirio seguramente. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo que estaba diciendo acá el apóstol Pablo? Esta es la primera pregunta que hay que hacerse, ¿no? Por ejemplo, la versión Biblia de las Américas vierte el verso 4 así: porque todavía en vuestra lucha contra el pecado, ojo, lucha contra el pecado que nos asedia, el pecado de la carne, no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Luego dice en la versión, la Nueva Biblia de los Hispanos, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. La versión Reina Valera Gómez dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En la Reina Valera de 1909 dice que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y las Sagradas Escrituras de 1569 dice que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Estimados amigos, eso es lo que está diciendo Pablo acá, que tenemos que morir en el martirio para luego poder reinar con Cristo. No, en ningún lado dice eso. Lo que está diciendo acá claramente el apóstol Pablo lo comenta Matthew Henry. Matthew Henry dice con respecto a estos versículos lo siguiente: Dios puede dejar solos a los demás en sus pecados, pero corregirá el pecado en sus propios hijos. Actúa en todo como corresponde a un padre. Nuestros padres terrenales nos castigan a veces para satisfacer sus propias pasiones, más que para reformar nuestros modales. Pero el Padre de nuestras almas nunca quiere apenar
ni afligir a sus hijos. Siempre es para nuestro provecho. Toda nuestra vida aquí es un estado infantil e imperfecto en cuanto a las cosas espirituales. Por tanto, debemos someternos a la disciplina de tal estado. Cuando lleguemos al estado perfecto, estaremos plenamente reconciliados con todas las disciplinas presentes de Dios para con nosotros. La corrección de Dios no es condenación. El castigo puede ser soportado con paciencia y fomenta grandemente la santidad. Entonces, aprendamos a considerar tales las aflicciones que nos acarrea la maldad de los hombres como correcciones enviadas por nuestro bondadoso y santo Padre para nuestro bien espiritual. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que uno tiene que ser perfeccionado, y muchas veces, como Jesús también fue perfeccionado y hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte, él fue también perfeccionado por las aflicciones que sufrió, fue perfeccionado. También nosotros somos educados y perfeccionados por nuestro Señor, nuestro Padre, como Padre nuestro, que nos aflige, que nos castiga a través de los hombres que nos ponen en apuros y nos ponen en pruebas, y a veces nos persiguen, nos pueden meter en la cárcel, ¿no? Y entonces estas, adversidades que se nos presentan, ¿no? Nos sirven para, para ser moldeados y ser perfeccionados, para saber soportar y aguantar las adversidades. Cuando un padre de familia ve a un hijo que no anda bien, y hay otros de los hijos que sí andan bien, porque no todos andan mal, a veces hay uno que es medio oveja negra, el padre tiene que usar el látigo y tiene que castigarlo. Y muchas veces ese látigo, ese fuete que va en sus sentaderas, ¿no? Le puede sacar un poco de sangre, ¿no? Pero finalmente esa persona logra enderezarse, ese niño logra enderezarse y logra crecer recto y derecho, ¿no? Por justamente la disciplina que le da un padre. Y aquí lo que está hablando Pablo no es de morir en el martirio para poder ganar el reino celestial, el reino, ser gobernantes con Cristo en su reino, tener unos puestos de honor, no. Aquí está hablando de un derramamiento de sangre que se refiere a que uno tiene que llegar a un extremo que tiene que soportar inclusive el derramamiento de sangre para ser perfeccionado. Otros no, otros simplemente no tienen por qué llegar a ese extremo de castigo para ser corregidos. ¿Por qué? Porque en su vida cristiana han demostrado ser gente que tiene realmente una sumisión y una obediencia absolutas a Dios, ¿no? Entonces esos hijos no requieren necesariamente entrar al extremo de tener que botar sangre, ¿no? Para poder ser corregidos. Nada tiene que ver acá con un supuesto martirio, como supones tú acá, Armando. Ningún comentarista bíblico te va a dar la razón. A ver, sácame un comentarista bíblico para que diga justamente que uno tiene que morir en martirio para entrar en el reino y reinar con Cristo, usando estos dos versículos. Busca tu comentario bíblico, de cualquiera que quieras, que apoye lo que tú dices. Yo te estoy sacando uno interesante de Matthew Henry, que está hablando de la disciplina de Dios, de nuestro Dios. Disciplina a sus hijos hasta el punto que algunos necesitan hasta inclusive que pierdan un poco de sangre, ¿no? Porque a veces la letra con sangre entra, ¿no? Así es que acá se está hablando de disciplina, que la disciplina que Dios da a veces a los hijos que son rebeldes o que no son tan obedientes, para que se perfeccionen y sean gente de bien. Así es que creo que con esta explicación no creo que vas a existir que hay que morir en el martirio para luego reinar con Cristo, porque ya te repito, el apóstol San Juan no tuvo que derramar sangre, o sea, verter toda su sangre o morir, en el martirio, asesinado, para recibir luego las bendiciones del Señor. Porque claramente te lo he demostrado, de que San Juan no murió en el martirio. Y hay un montón un montón de testimonios de los historiadores y de gente que no eran necesariamente cristianos, que nos hablan de que él no murió necesariamente asesinado, sino de vejez,
San Juan el apóstol. Así que ten mucho cuidado con ese punto. Matthew Henry da una explicación muy, pero muy oportuna de esos pasajes que tú me estás mostrando sobre el derramar sangre. Luego, tú también citas Apocalipsis 6:9, que dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿No? Pero acá no dice que estas almas, ¿no? Que fueron después resucitadas, que fueron nuevamente vueltas a la vida y que reinaron con Cristo, fueron los únicos que reinaron con Cristo. Y cuando tú lees, por ejemplo, Revelación capítulo 20, Apocalipsis 20, vas a ver que van a haber gente que se siente en tronos que no necesariamente han sido mártires. Véalo tú, en Apocalipsis 20, y versículo 4. ¿No? Y por eso es que en Revelación 3:21 dice: al que venciere, no dice al que muriere, no dice, ojo, al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado a mi Padre en su trono. Indudablemente, si hubiera dicho al que muera, le daré que se sienta conmigo en mi trono, pondría afuera al apóstol San Juan. Por eso dice al que venciere. Y vencer significa llegar inclusive a morir, ya sea de viejos, pero rectos en la fe en el Señor, para poder así reinar con Cristo. Y esta es la idea, que entiendas que no se requiere necesariamente, es un requisito indispensable, morir por Cristo para reinar con Él. Hay que sufrir, sí, hay que sufrir por Cristo, estoy totalmente de acuerdo, pero ahí llegar a morir y ser martirizado, entonces, porque si vamos a ser literales, entonces solamente los degollados van a reinar, y no así los que murieron en la Edad Media, cristianos creyentes que murieron a manos de la Inquisición Católica, quemados vivos. Porque si vamos a ser literalistas en todo punto de la Biblia, totalmente cada palabra, solamente los degollados tendrían que reinar. Y aquellos que murieron en el martirio en la Edad Media, pero quemados, no porque ellos no fueron degollados, sino quemados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Entonces yo pienso que hay que tomar las Escrituras y darles la interpretación sensata y coherente. Aquí termino mi participación en este segundo video y ya continuaré en el tercero. Gracias nuevamente por vuestra atención.